Bien, pues muchas gracias por la ponencia tan llena de sugerencias y de datos y por haberte atenido al tiempo convenido. Pues abrimos el coloquio, entonces. Sí, el profesor Oleza. Lo que has planteado, gracias. Me ha interesado mucho lo que has planteado sobre esa intensa actividad cultural de los conventos femeninos en la segunda, a lo largo, no solo en la segunda mitad del XV, sino en general en el siglo XV. Yo te querría preguntar, porque a mí me impactó muchísimo cuando lo vi. ¿Tú has estado en Vilar de Donas? Vilar de Donas. Vilar de Donas. ¿Has estado? Es que, lo digo para quien no haya estado, es un monasterio, porque está en medio del campo, un monasterio lejos de ciudad, de monjas del siglo XV, en la provincia, es la provincia de Lugo, si no me equivoco, el interior de la provincia de Lugo, donde las pinturas, los frescos que han quedado en la iglesia románica de aquel monasterio, dejan muy claramente a la luz lo que fue esa cultura nobiliaria femenina de los conventos. Son frescos refinadísimos donde se puede apreciar perfectamente lo que debió ser la vida interior de aquellos conventos femeninos del XV, una vida culturalmente muy rica, muy intensa, nobiliaria, efectivamente, y con elementos evidentemente cortesanos, como es el retrato del propio rey que está pintado en esos frescos. Yo diría que conventos como este, como el de la Trinidad en Valencia, donde estuvo el convento de la Trinidad en Valencia. Sí, la Reina María, sí, por supuesto, pero no, me refería a Isabel de Villena, donde estuvo Isabel de Villena, donde Isabel de Villena escribió la Vita Christi. Sí, claro, nos encontramos con ese ámbito, son ejemplos vivientes de ese ámbito. ¿Propondrías alguno? Tú has propuesto, me parece, que el de Calabazanos, has hablado del de Calabazanos y el de Santa María. Yo no te he entendido bien, Santa María de la Bretonera. ¿Dónde está esto? En Palencia. Donde llegó el auto de la huella de Egipto. Vamos, desde donde nos llevó a nosotros. No, lo que, es decir, lo de la cultura de los conventos de monjas, ahora ya vamos a citar el nombre, yo creo que es una de las bases del libro, ¿no?, de Pedro Cátedra, que todos conocemos. Pero la diferencia que yo veo, fundamental a mi juicio, es que la cultura de los conventos de monjas no se crea de la nada, no se crea por ser conventos de monjas. Y eso es justo en lo que yo he insistido. Claro, yo hablo del XV, pero viene de mucho más atrás. Sino porque las monjas son nobles. Una gran cantidad de las monjas son nobles, no en el XV, sino mucho antes. ¿Por qué? Pues por lo que yo indicaba del XV, pero que se puede remontar muy atrás. ¿Quiénes fundaban los monasterios? Los reyes y los nobles, para que fueran allí sus viudas, las hijas a partir de la segunda, sobre todo de la tercera, que ya no las podían casar con personas de alto rango. Y evidentemente, según la nobleza fue desarrollando un interés por la cultura, y esto sí que efectivamente es en el siglo XV cuando se nota ese incremento de los intereses culturales de la nobleza, ¿no? Me refiero a Castilla, pero evidentemente en toda Europa, los Estúñiga, los Velasco, los Rivera, los Guzmán, los Ponce de León, son todas unas familias que no solo promocionan la cultura, sino es que una buena parte de los personajes de esa familia son también escritores,
son también escritores. Pensemos en los Mendoza, ¿no? Con todas las distintas ramas de la familia. Y por tanto, cuando estas mujeres entran en los conventos, tienen una vida previa. Es decir, tienen una cultura que han adquirido en esas cortes nobiliarias. O sea, no llegan a los conventos de niñas o de novicias de 10 años o de 12 años, no, eso es una cosa muy reciente. La misma María de Velasco, pues es una mujer que estuvo casada y que ni siquiera se quedó viuda, ¿no? Sino que por infecundidad se le concedió la nulidad matrimonial desde Roma, de manera que cuando ella entra allí ha vivido en la corte del adelantado de León, de don Pedro Manrique, que es el padre de Gómez Manrique, que es el padre de Rodrigo Manrique, ¿no? Y que evidentemente es una mujer que antes de ir al convento ha visto representaciones dramáticas en la corte de su padre, ¿no? Eso sin duda. Bueno, y espectáculos de todo tipo, ¿no? Recordemos, yo qué sé, cuando en 1440 viene la que será primera mujer de Enrique IV para casarse, quienes montan una de las primeras fiestas conocidas de momos, ¿no? Pues un Manrique, ¿no? O sea, un miembro de la nobleza, o sea, los nobles están ahí. Y bueno, pues como algunos saben, esta parte de lo que es el mecenazgo de la nobleza, por eso yo insistía que no solo es en el teatro, es una de las cosas que estamos trabajando en mi equipo de investigación, ¿no? Hay 2 tesis doctorales en curso, una a punto de leerse, sobre el mecenazgo literario de la nobleza en la época de los Reyes Católicos y otra sobre el mecenazgo de la jerarquía eclesiástica en la época de los Reyes Católicos, y ahora mismo en un libro que acaba de salir dirigido por mí, La literatura en la época de los Reyes Católicos en Iberoamericana, hay 2 artículos de estas 2 chicas precisamente sobre esta cuestión, de manera que lo del mecenazgo es un asunto que a mí me interesa enormemente y que creo que es muy importante, ¿no? para entender muchísimas cuestiones de cómo se desarrolla la literatura, en qué ámbitos, y en este caso pues era el teatro. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre teatro? Entonces, con permiso, yo quería hacer una no sé, observación o comentario a las ponencias sobre lo que es un poco lo que decía Rodríguez Moñino, ¿no? La tradición crítica y la realidad histórica de las cosas, ¿no? Bueno, es verdad, por ejemplo, en este caso de la actividad en los conventos, pero lo que sabemos es que no es la monja la que escribe, es que es Gómez Manrique el que hace la representación. Ah, claro. Bueno, pero se la pide. Bien, bueno, se la pide, pero porque la trae se la de pide, fuera. porque sabe que hay representación. Pero la trae de fuera, ¿no? Entonces, si ahí surge en algún momento algo distinto, es de dentro, es de la liturgia, de la práctica que haya en el convento, de la vida espiritual. Quiero decir que las cosas son muy complejas, que no toda simplificación pues puede confundir. Por ejemplo, yo no creo en absoluto que Alonso del Campo conociera a Gómez Manrique. Absolutamente, imposible. La obra de Gómez Manrique se queda recluida en un cancionero, además diluida como poesía lírica. O sea, no se sabe. Ha sido la crítica moderna la que ha rescatado lo que llamamos obra dramática de Gómez Manrique. Pero los contemporáneos, ni Juan de la Encina, que quizá fuera el más avisado de todos los escritores de teatro de esa época, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que hay que situarlas en ese contexto histórico. Y algo parecido me ocurre con lo de Llabrés y las consuetas. Ahí hay que hablar ya de una permeabilidad de los 2 teatros, del teatro catalán y el teatro castellano. Están tocando los mismos temas, pero copiosísimamente. Ya sabemos de
espectáculos y de fiestas del Corpus en muchísimas ciudades de la Corona de Castilla, donde se están representando, bueno, esto que llamamos autos, que no sabemos muy bien lo que eran, cuando hablamos de autos toledanos, si lo que se nos han conservado fuera del auto de la Pasión es en algunos un pequeño guión, unos versos sueltos. Hombre, el llamar a eso autos es ya una cierta suposición, ¿no? Una cierta distorsión quizá, ¿no? Y con el caso de las consuetas, hombre, no todas, pero muchas pues es el título y poco más lo que tenemos, ¿no? Desgraciadamente. O sea, esto cuando uno suda tinta de verdad, cuando tiene que hacer el corpus, le encargan, pues tienes que editar el teatro de no sé qué, de tal época, y resulta que no hay tantos textos como parece, ¿no? Bueno, es un poco para provocar. Sí, no, de todas las... Sí, no. El problema es cuando una señora en la cuarentena medieval, o sea, no como ahora, que es cuando están en su mejor edad, es verdad, cuando llega al convento y le pide a su hermano Gómez Manrique que le escriba una obra dramática, es porque ella ha visto antes ese tipo de obras, porque no solo se lo pide una monja, se lo pide también Isabel para el cumpleaños de su hermano, y si se lo pide Isabel para el cumpleaños de su hermano, cuando ella tiene 16 años y acaba de salir de la corte de su hermanastro Enrique IV para unirse al bando de su hermano Alfonso unos meses, es porque en la corte de Enrique IV ha visto representaciones. Las ha visto en Toledo, Gómez Manrique es regidor de Toledo. No, pero me refiero a Isabel, que es la que la pide. O sea, decir, claro que evidentemente quien escribe es Gómez Manrique, pero aquí están pidiéndole piezas. Isabel por una parte, su hermana por otra, etcétera. Es decir, ¿por qué piden estas señoras? Claro, pues porque han vivido en una cultura cortesana que irradia de esas cortes. O sea, no porque en los conventos hayan aprendido ese tipo de teatro, que además yo a mi modo de ver, insisto, puede ser prolongación de la liturgia, pero que no es liturgia ya. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Eva, en ese planteamiento, y por eso hay obras profanas como la que le pide Isabel a su hermano. Luego, claro, y en la última parte que tú planteas es otro tema, que es justo lo que yo tenía para el final, que es decir, la virtualidad de una obra dramática que se escribe para un momento determinado, para que se escenifique, y mucho más si son obras que se solían representar solo una vez al año. Eso, por una parte, apoya mucho más la pérdida de textos que de otros casos. Pero es que además el problema es que los propios autores no hacían las distinciones que hacemos la crítica moderna, porque si hicieran esas distinciones, Gómez Manrique en su cancionero de autor, no lo olvidemos, o sea, como tú sabes perfectamente, un cancionero de autor copiado bajo su supervisión es donde incluye la representación, o sea, no la incluye en otra parte, es decir, que para él pues hay una tal, y las lamentaciones, aunque las conservemos en una copia del siglo XVIII, pero es una copia de un cancionero anterior, y la obra de Alonso del Campo se ha salvado por casualidad, puesto que los albaceas dicen en el testamento: aquí hay un libro que no vale nada ni es nada, literalmente. Es decir, que resulta que el público de la época sentía como teatro muy posiblemente textos que desde la poética dieciochesca no los consideramos como tal. Y en ese sentido, las precisiones que hacíamos esta mañana, yo estoy de acuerdo, es teatro. Pero Juan de la Encina, como sabe muy bien la profesora Maurizi, por ejemplo, sí que al editar sus obras pone una parte especial para representaciones dramáticas.
Ese sí que tiene conciencia. Pero con el claramente. título de cancionero, toda la obra, ojo, también. Bueno, pero dentro, claro, cancionero, cabe todo, pero las representaciones... Me habían pedido la palabra Aurelio, ¿no? Pues más, venga. No, es que me parece muy oportuna la precisión del profesor Salvador del carácter nobiliario de esas monjas que eran las que reclamaban a familiares, en este caso el hermano, que le dara. Pero yo también pienso otra cosa. Se puede volver el argumento desde otra perspectiva, puede ver desde otra perspectiva. Y es que si esa monja pide a su hermano una pieza de esta categoría, es porque sabe que hay un ambiente propicio. Yo no pido una obra para verla yo, sino porque mis compañeras hay allí un ambiente aparente como para llevarlo. Claro, si son nobles todas las que hay en el monasterio, ¿cómo no va a ser un ambiente propicio? Si están su hermana Aldonza, que era abadesa cuando era vicaria, su madre, que ya estaba viuda. Sí, ya más, no más no hay. Para 3 se hacía. ¿Cómo? Se hacía para 3 personas. No, para 3, pero si es que los conventos estaban, o sea, el 80% eran nobles. Si es que ese es el problema. Vamos, es la absolución. Bueno, que yo insisto también en la otra perspectiva de que creo que en el propio convento, fuesen nobles o no, había un ambiente propicio entre las monjas. Y esto a mí, aunque sea salirme de tono, me viene a la memoria otro caso ya del siglo posterior. Es curioso, por ejemplo, en este caso estoy pensando en una persona que afecta a la ciudad donde vivo, San Juan de la Cruz. Es curioso que todos los manuscritos importantes de San Juan de la Cruz no están en conventos de frailes, están de monjas. Y el único retrato que puede ser verdadero no está en los carmelitas descalzos de Úbeda, está en las descalzas de Úbeda. Entonces las monjas siempre para esto han tenido sus peculiaridades. No sé si en el siglo XV podía... La situación de la nobleza en el siglo XVI no tiene nada que ver con la del XV. El profesor Alfredo Hermenegildo había pedido la palabra. No, yo encuentro muy curiosa esa doble visión de historicista del problema. Pero yendo más allá, sí hay algo que me parece que a mí me interesa más, sobre todo, y es que los límites entre el teatro religioso de ese siglo XV y el teatro cortesano son casi inexistentes. Es decir, que yo recuerdo haber trabajado sobre el auto de la pasión de Lucas Fernández, y esa es una obra claramente cortesana, escrita para la corte de los duques de Alba. Eso lo tengo claro, visto no ya desde buscando a la hermana de fulano o a la madre del otro que se hizo monja, no, viendo la obra dentro de ella, la organización estilística, estética, teatral de la obra coincide con las de otras claramente identificadas con el teatro cortesano. Eso una cosa. La otra, mi otra observación va a Josep Lluís. ¿Cuándo vamos a hacer de una puñetera vez, con perdón por la vez, cuándo vamos a poner juntas, Miguel Ángel lo ha apuntado, el manuscrito Llabrés y el Códice de Autos Viejos, hacer una edición y sobre todo hacer un análisis, un estudio detallado del sistema dramático, del sistema teatral, del sistema estilístico que hay en las dos colecciones. A mí me parecería fundamental. Yo no sé si ahora andamos dándole vueltas a la Mercedes, escúchame, a la construcción o a la preparación de una edición del Códice de Autos Viejos. Creo que sería bueno añadir al mismo tiempo o en el mismo volumen las consuetas y luego llegar a partir de ahí a formular una serie de principios que son los que gobernaron la construcción de uno, con las diferencias evidentes que hay a primera vista, pero yo creo que hay que ir mucho más allá. Y tercera observación, respecto a lo de algo que dije ayer y que Amar Kivitze me dijo, bueno, de eso ya hablaremos. Pues mira, yo creo que podríamos hablar lo de la Biblia. Yo tengo muchas dudas de que, por ejemplo, todo lo relativo a Jesucristo, a la Virgen, a los Evangelios, a la literatura llamada neotestamentaria, sea Biblia. Para mí la Biblia es la Biblia judía.
Y sobre todo, cuando hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, eso es una visión cristianocéntrica de la cosa, porque para un judío sigue siendo tan nuevo el Testamento, tan nuevo como lo fue en tiempos de los redactores de aquellos textos. De manera que yo digo que me gustaría trazar una línea entre una cosa y otra, porque sí es cierto que los cristianos recuperan esa tradición judía. No vamos a negar que lo judeocristiano no está presente en nuestras vidas, culturas, etcétera, etcétera, pero llamar Antiguo Testamento algo que sigue siendo nuevo, y conste que no soy judío, me parece que tenemos que ir modificando esa visión de la realidad, esa visión de los textos, esa perspectiva en el análisis, en la catalogación de esos textos. Y por lo tanto, no digo que todos los que hemos venido aquí hubiésemos tenido que hablar solo de la presencia de los libros sagrados judíos en la tradición teatral española. No digo eso, pero quizá algún día habría que hacer 2 congresos. Claudio, yo te sugiero los 2 congresos por separado. Gracias. Con respecto a las consuetas que coincidían con temas del Códice de Autos Viejos, tuve yo oportunidad en el estudio de conjunto del Códice de estudiarlas. Y en general, hace tiempo, pero lo que sí me quedó muy presente es que solamente, aunque las leí todas, las publicadas, trabajé con las que ponían en relación temas idénticos. Y en general, en cuanto a la técnica, lo que observé fue una mayor, diríamos, adaptación a la liturgia, un menor despegue de la liturgia por parte de las consuetas, donde la liturgia era mucho más evidente que las piezas del códice. Una mayor presencia de cantos y también un sistema teatral menos desarrollado, que el paralelo de las piezas del códice que trataban los mismos temas. Sí, lo que pasa que realmente son diferentes. Las tradiciones que componen el Códice Llabres son diferentes. Desde las mismas del Antiguo Testamento, estos 3 que he comentado, que son libros más, digamos, judaicos, no tienen nada que ver con la consueta de Josep, que está cargadísima realmente de himnos, o con la del juicio final. Son tradiciones diferentes y retomando ya lo que se ha ido diciendo y también lo que me ha dicho el profesor Pérez Priego, sí que hay una parte de permeabilidad de la tradición dramática catalana en el Códice Llabres, sobre todo porque hay unos textos castellanos, algunos de un autor valenciano que escribe en castellano, que es Joan de Timoneda o Juan de Timoneda. Hay una voluntad de traducir los textos castellanos al catalán, y eso también deberíamos tenerlo en cuenta, porque hay un texto traducido o casi traducido que si no se hubiera conservado el original en castellano, podríamos pensar que era original en catalán. Entonces sí que hay una cierta permeabilidad en estas diferencias de consuetas, en las que son más del siglo XVI, más recreaciones efectivamente del XVI, pero creo que incluso dentro de las del Nuevo Testamento no podemos comparar las de Isaac, la de Josep y la de Susana con las otras 3. Entonces, esa permeabilidad, al menos en la tradición catalana, se suele atribuirnos siempre a que a finales del XVI hay una permeabilidad del catalán hacia el castellano, sino que el catalán puede haber influido en parte de estos autos toledanos. Tienen el mismo sistema teatral, se advierte un sistema teatral más desarrollado que en otras, por supuesto, pero en términos generales, con respecto a los autos del códice, están más desarrollados teatralmente y más apartados de la liturgia los autos del códice que las consuetas.
Sí, Eso es lo que me quería probablemente tiene que ver con el hecho de la recopilación de diferentes parroquias, o sea, de una realidad dramática que se recopila. Probablemente viene por ahí. Pero eso está diciendo posiblemente. Me gustaría que llegásemos a conclusiones mucho más certeras a partir de un análisis detallado. Mercedes, lo que dice es cierto, pero tendríamos que ir más allá todavía, a condición de tener unos textos de las consuetas y una edición del Códice de Autos Viejos hecho como mandan los cánones, ¿no? De momento hay realmente un número, aunque en los trabajos de Romeu y Figueras aún se reclama que el número es muy bajo, realmente se ha incrementado mucho el número, no están completas ni mucho menos, pero de los 49 debe haber unos 30 y tantos textos editados. Por lo tanto, estamos hablando de unos 12 textos en catalán que deben faltar y cuando se editen todos supongo que alguien se animará a hacer una edición completa del códice. Profesora María Perfetti. Una curiosidad, ¿en qué no estamos de acuerdo, Nicasio? ¿En qué? No, porque me gusta mucho no estar de acuerdo, pero quisiera saber en dónde. Después de la definición que has dado de teatro esta mañana, ya te he dicho que estábamos totalmente de acuerdo. O sea, bueno, entonces estamos de acuerdo. Totalmente. ¿No? Qué pena, ¿no? ya terminó el debate. Aprovecho para hacer una precisión a la contestación al doctor Espinosa. Fíjese, el monasterio de Calabazanos se funda exactamente en 1458. ¿Sabe usted cuántas monjas hay en ese momento en el monasterio? Ninguna, porque ¿quién lo funda? Doña Aldonza Manrique, es decir, la señora que se acaba de quedar viuda de Pedro Manrique, adelantado de León. ¿Con quién funda el monasterio? Con sus dos hijas, con Aldonza y con María. ¿Con quiénes más? Con unas monjitas que se traen de Amusco, también todas de familias nobiliarias que eran una posesión de la propia familia Manrique, donde se hacía el enterramiento de los Manrique antes de que fueran a Calabazanos. Es decir, que cuando María pide a su hermano que le escriba una obra, no la pide para 3 monjas, y hay un convento con 28, con 40, la pide para un grupo pequeño de monjas, todas las cuales pertenecen a familias nobiliarias. A propósito de la Biblia judía y la Biblia cristiana, únicamente quería señalar que los que trabajamos muy en contacto con el judaísmo, yo soy profesor de hebreo y trabajo también dentro del Nuevo Testamento, evitamos siempre nosotros en el diálogo con ellos, que es muy frecuente y trabajamos juntos, incluso en las ediciones de los textos bíblicos, nosotros con las tradiciones hebreas y ellos con las tradiciones cristianas. En conjunto, evitamos siempre el uso de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque, claro, es un uso que claramente es, no digamos sectario, pero que es uno visto desde la posición del mundo cristiano, de mi mundo cristiano también. Pero evitamos siempre eso. Por otra parte, hay una obra muy, muy interesante, hecha por Julio Trebolle, que va a intervenir aquí, no sé si es el jueves o el viernes, que es Biblia judía y Biblia cristiana. Y habla muy de es un libro gordo, publicado en Trota y después traducido incluso al inglés con mucho éxito. Plantea todos esos problemas que nosotros planteamos aquí desde un punto de vista confesional y lo que puede haber de roce. Y yo creo que eso, entre los investigadores y los estudiosos, quizá menos en el pueblo donde hay trato con judíos, aquí pues ya no tenemos, pero entre los investigadores se ha superado toda tensión. Realmente hay una colaboración y yo trabajo mucho el mundo cristiano, ahora del Nuevo Testamento, que me he jubilado, trabajo el mundo del Nuevo Testamento desde la tradición rabínica y la tradición de Qumran, la tradición antigua de apócrifos del Antiguo Testamento, decimos nosotros, por libros judíos extracanónicos, podríamos decir, que han quedado fuera de la Torá y trabajo con ellos mucho en Jerusalén y con profesores y ellos encuentran también mucha riqueza en las interpretaciones que se han conservado en el Nuevo Testamento que ellos pues no han conservado, incluso que ellos mutilaron porque las aprovecharon los cristianos y esa autocensura que nosotros hacemos muchas veces, autocensura ha existido mucho dentro de la tradición judía. Precisamente porque tenían miedo que los cristianos se metieran con ellos y el Talmud está muy censurado, autocensurado por ellos mismos, por la imposición.
quiero decir que la relación entre el mundo judío y el mundo cristiano ahora mismo, al nivel, por lo menos, de profesoral o científico universitario, no hay ninguna tensión, sino hay una gran colaboración. Muy bien, pues muchas gracias por todas las intervenciones. Ponemos fin a este coloquio.